Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, feliz y bendecido martes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá les damos la bienvenida a un nuevo Aportando mi granito de arena, número 104. Hoy vamos a tener el placer de estar hablando con Marcelo Martorelli. Él es escritor, es una persona sumamente consciente y con mucha información para brindarnos de todo tipo. Hoy vamos a estar hablando de los 7 pasos de la conciencia. Voy saludando a todos los que se van uniendo. Hola Blanca, hola Rosa, hola a las chicas de Soltando Amarras, Noé y Sole, que estuvieron el otro día. Hola Magalí. Bueno, espero que estén muy bien. Mientras le vamos dando paso al invitado, que acá ya lo veo. Hola Adriana. Hola Marcelo, ahí ya te envío la solicitud para que te unas a este live. Que bueno, hoy me va, aunque yo no lo voy a querer interrumpir, porque quiero que hable, porque en realidad quisiera hablar de muchas cosas, pero bueno, tuve que enfocar el live en un tema. Y bueno, hola Hola, ¿cómo Marcelo, estás, Débora? Una alegría bien, vos, compartir con vos. Así que ante todo me gustaría agradecerte por la oportunidad que me das de poder compartir con vos y toda tu audiencia, bueno, lo que es el despertar de la conciencia, ¿no? Pero bueno, a tus exacto, órdenes. bueno. Muchas gracias y bienvenido, ¿no? Bienvenido a vos, la agradecida soy yo, porque vengas acá a aportarnos este inmenso granito de arena que nos vas a aportar hoy con todo este conocimiento que vos tenés. La verdad que me fue un poco difícil elegir un tema porque hubiese querido hablar de muchos, desde ERX, pero bueno, No, no, seguramente es el primer encuentro de muchos si así lo seguro sentís. que sí. Y bueno, uno de los videos que más así como que me impactó de tu cuenta de YouTube, ¿no? También tenés una página, después vamos a dejar toda la información y vamos a dar toda la info, Ok, pero es esa gracias. claridad con la cual describís los 7 pasos de la conciencia, pasando desde infancia, Ujú, niñez, adolescencia, juventud, madurez, mayor y anciano. Fue correcto. tal la claridad con la cual lo expresás tan amorosamente también, ¿no? Y con tanto entendimiento para el que está, ¿no? En este pequeño despertar, y como yo siempre digo, recién me estoy Ujú. sacando las lagañas, pero bueno, estamos en camino, eso es lo bueno. Y bueno, yo quería que hoy, bueno, nos hables un poquito, ¿no? De esos 7 pasos, para ver Ok. porque viste que el público se renueva, como dice nuestra querida Mirta, y bueno, a ver por dónde se hallan, por dónde se identifican que están. A ver, ahí no te estoy escuchando. A ver, Ahí se sí, ahí trabó un poquito. yo te Ahí escucho bien, está, ¿eh? Así que ahí está. cuando Ah, quieras yo te perfecto. doy paso Ok. y empezamos a hablar un poquito. Yo quiero escucharte, mira. Bueno, no, todo bien, por favor. Bueno, ante todo, considero que es una, como solemos decir, una contraparte inmediata superior, abordar este tema desde un ángulo más profundo todavía, que creo que va a estar bueno también para la gente como desde un nuevo lugar. O sea, estos 7 pasos los voy a reducir y vamos a entrar dentro de lo que vamos a llamar el sendero del discípulo, o sea, el discípulo de la vida. ¿Cuándo nos transformamos en un discípulo de la vida, no? Entonces, ahí es en donde podemos empezar a entender qué es lo que pasa con nosotros. Bueno, ¿qué es el despertar de la conciencia? No vamos a bajar, vamos a decir, hasta eso, porque ya todos sabemos, ya todos conocemos, pero sí podemos empezar a explicar esto desde el ángulo de, bueno, ¿cuál es la infancia, ok, que vive, por ejemplo, un neófito? Ujú, ¿Entendés? En el cual ujú. no entiende nada, vamos a decir, está viviendo en el mundo, está sumergido en el sistema, o sea, es totalmente inconsciente de lo que hace el sistema en realidad con el ser humano, qué es lo que está sucediendo. O sea, el individuo no se despierta, el individuo no entiende lo que está pasando. Bueno, entonces empieza a vivir todo como una especie de desesperanza, vamos a decir así. Y ese es Sí. el neófito. ¿Por qué? Porque todavía no llega ni a presentir, ni a intuir que hay algo mucho más. Que la vida no puede ser solamente ir a trabajar, tener 15 días de vacaciones en un año, o con suerte, okay, o un mes, o lo que puedas, por de acuerdo a la antigüedad que tengas. Y bueno, y Claro. después eso es vivir nada más, ¿entendés? O sea, comer, casarte, tener hijos.
O sea, y se terminó la historia ahí, nada más venimos para eso solamente. O sea, no significa que eso no sea también y que esté dentro del proceso y que esté dentro del plan, pero solamente para eso no, hay algo más. Bueno, en esa infancia, vamos a decir entre comillas, o sea, se empieza a presentir algo y lo voy a trasladar a lo que son las etapas del discipulado. Por eso voy a hacer una equivalencia permanente, que es lo que yo llamo el aspirante, que ya no es un neófito, es un Claro. aspirante. Ahí es la niñez, vamos a decir así, del discípulo de la vida, en el Ujú. reino de los cielos, si querés, podemos decirlo así, o en el sendero del discipulado, en donde él empieza a darse cuenta de que, bueno, de que está aspirando a algo más, que se empieza a dar cuenta de que hay algo más en todo esto, que hay algo raro, hay algo que no me cierra, empieza a cuestionarse qué pasa con el sistema, se empieza a dar cuenta de la gravísima dificultad en la cual estamos envueltos, de cómo se manipula la sociedad, de las actitudes que tiene los gobiernos del mundo, que los gobiernos deberían proteger al ciudadano y es exactamente todo lo contrario, deberían ayudarlos a evolucionar y es exactamente todo lo contrario. Y bueno, entonces se empieza a cuestionar toda esta disyuntiva que viene producto de cómo estamos viviendo y de la actitud que están teniendo los gobiernos del mundo con la sociedad y empieza como un pequeño pero minimísimo despertar hacia no es lo que me enseñaron, no es la educación que tuve, ¿qué está pasando acá? No le cierran actitudes por ahí incluso de sus propios padres, ¿ok? Empieza a darse cuenta de que algo pasa, está en esa niñez en relación al despertar de la conciencia, empezar a dar sus primeros pasos en ese despertar de la conciencia, que simplemente en una primera etapa darse cuenta que no es lo que nos vendieron, no es lo que nos dijeron, no es lo que sucedió o lo que creemos que sucede en el mundo, está pasando otra cosa. Ahí empieza el primer planteo. Son los primeros pasos y los primeros pases en realidad del aspirante, o sea, del neófito al aspirante, ya empieza a aspirar a algo más. Fíjate la importancia que tiene la motivación aspiracional, y ya te introduzco un concepto muy valioso para el sendero del discípulo. ¿Ok? Que la aspiración lo empieza a motivar y se empieza a dar cuenta y a presentir que algo más hay. Pero no sabe, vamos a decir como se dice vulgarmente, dónde canta el gallo, o sea, por dónde es, o como dicen los españoles, por dónde van los tiros. Pero siente los tiros, pero no sabe por dónde van los tiros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en el aspirante? Está entendiendo de que lo que le habían dicho no era, de que lo que él Ujú. creía y lo que le habían compartido incluso sus propios padres, probablemente, más que Ujú. probablemente, no era lo que sucedía. No significa que Claro. en todos los casos, hay casos en que no pasa eso, Ujú. pero te diría que más de un 90% sucede de esta manera. Ujú. Entonces, ahí empieza a suceder otra cosa. Entonces, empieza la etapa en donde empieza a dar cuenta, empieza a investigar en el sistema, qué es el sistema, qué pasa, cómo que es esto que hay una pirámide, como el famoso ojo que todo lo ve, que Sí. sería la cima de la pirámide, qué está pasando acá, quiénes serán, se empieza a preguntar los que manejan el Ujú. mundo, qué es eso de la élite, qué es eso de los Illuminati, qué es eso del cabal, qué es eso del nuevo orden mundial, qué es todo eso, se empieza a preguntar, empieza a investigar en internet, investiga, algunas cosas le cierra, otras no le cierra, porque la sociedad le plantea una cosa, en la universidad estudiaste otra cosa, y todo eso trabaja exactamente para dispersarte de tu propio ser, de quién Ujú. verdaderamente sos, porque si hay una escuela, lamentablemente todavía, que no se ha llevado al mundo, en la cual debería ser un eje transversal para toda la educación, es la escuela de vida, que es Claro. aprender a vivir, a entender la vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué hablamos de un discipulado de la vida? Fíjate lo que hablamos, Sí, sí, de un sí, sí. discípulo de la vida. Bueno, es un aspirante al discípulo, todavía no calificó como discípulo primario, que es el próximo nivel que ahora vamos a entrar. Sí. Entonces, todavía está en esa etapa, todavía es un niño que está aprendiendo a caminar, es un niño que está aprendiendo a comer, que es un niño que está aprendiendo a ser un ser, ¿ok? Y no Ujú. entiende qué es lo que pasa en relación con el sistema, pero se da cuenta que no es lo que le dijeron. Claro. Después viene la adolescencia, ¿ok? Entonces, ¿qué sería la adolescencia? El aspirante sigue evolucionando, se da cuenta, empieza a investigar,
se da cuenta que las cosas no son así y se transforma, entre comillas, que lo que sucede generalmente, en un conspiranoico, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? Se pone en contra del sistema, ahí nos vamos para el lado del comunismo o para el lado del capitalismo, y recordemos que siempre son dos grandes impostores ambos. Ni el capitalismo ni el comunismo dan alguna salida, pero ya está Para nada. absolutamente comprobado, por lo tanto son dos grandes impostores. ¿Ok? Distractores. Entonces, comprender es exactamente de la realidad y te sacan de tu realidad interior y de hacia dónde deberías ir, que es aprender a qué. ¿Cuál es la clave? Pero todavía no llegamos a eso, que es conocernos a nosotros mismos, pero todavía no llegamos porque todavía es un adolescente. Recién en la juventud se empieza a plantear eso. Entonces, como adolescente, él se da cuenta que empieza la etapa de la rebeldía. Entonces, ¿qué hace? Se opone. ¿Y qué hace? Se opone en términos, pero puede ser una persona de 40, 50, 60 años, 30 años, que se empieza a poner al sistema, ¿entendés? Sí. Pero es un adolescente en relación al despertar de la conciencia, ¿se entiende lo que digo? Y se mueve como un adolescente y se fanatiza como un adolescente, ¿te das cuenta? Con lo cual dice, no, pará, entonces estos son unas malas personas, por no decir otra cosa, que no podemos decir, ¿entendés? Entonces, como son malas personas, entonces tienen una actitud horrible, que es lo que están haciendo con la humanidad, y son todos los políticos de nuestro país, los políticos de los países externos. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos del mundo? Se empieza a plantear eso, se da cuenta de que hay algo que gobierna a todos, que hay una élite que está manipulando todo, ¿entendés? Que está dirigiendo todo esto, con una agenda famosa 2030, etcétera, que está llevando a la humanidad a un colapso absoluto, que lo aprendimos bien claro con la pandemia. A mí me gusta decirlo. Exacto. Sí, ok, ahí aprendimos con total claridad qué es lo que está pasando. Y el que todavía está ciego en relación a eso, bueno, también tiene que seguir durmiendo hasta que algo de la vida lo cachetee y se despierta y se dé cuenta de que lo que él llamaba antes conspiranoicos, criticando a los conspiranoicos, era una verdad. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando los conspiranoicos, y hablo de adolescencia, se dan cuenta de que eso es verdad y lo empiezan a confirmar y empiezan a tener confirmaciones que las extraen de sus propias investigaciones? Se fanatizan. Y ahí viene la dificultad. Tal cual. Y compran la oposición, que jugar el mismo juego. Así como ellos te atacan a vos, bueno, vos lo vas a atacar a ellos. ¿Entendés? Bueno, me tengo que defender, me tengo que proteger. ¿Está mal? No, pero tiene un nivel. Y que tampoco la solución. No es la solución. No tenés la salida ahí. Pero bueno, pero ellos creen que sí, y está bien también. Que esto es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Tenemos que saber que ese es un nivel. Vos darte cuenta y ubicarte, bueno, a ver en qué nivel estoy, por eso explico estos niveles, ¿no? Estos pasos, estos niveles evolutivos, por eso me gusta más tratarlo desde el ángulo del discipulado ahora, ¿no? Que también esos pasos fueron evolucionando en mí y juntamente con mis alumnos. Entonces, bueno, empezar a entender ese concepto. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué pasa con ese adolescente? Ese adolescente que se rebeldiza en contra de la sociedad, en contra de los gobiernos. ¿Está equivocado? No, tiene razón. Sale a manifestar. ¿Está mal? ¿Está equivocado? No, tiene razón, hay que hacerlo. Está bien, pero todavía están ahí. Y eso es lo que no aceptan. Y se creen dueños de la verdad. Y creen que es cierto. Al neófito son dueños de la verdad. Porque saben algo que los neófitos no saben, que hay muchísimo más esperando por su evolución. Y ahí está el punto. Ahí es donde, bueno, pasan a un nivel más. ¿Cuándo sucede ese cambio y esa transformación? Y empezamos a pasar a un nivel más, y estamos hablando todavía dentro del aspirantazgo, porque en la juventud también sigue pasando eso. Entonces, ¿qué pasa cuando en ese estado de juventud, bueno, pero ahí empezás a presentir que hay algo más? Que existe el ser, empezás a descubrir a través del crecimiento personal, que tengo malas relaciones interpersonales, en mi vida cotidiana, con la gente que me rodeo, con mi familia, con mis amigos, con los vecinos, y me empiezo a dar cuenta de que esas relaciones interpersonales van mal, por ahí me comporto mal en el laburo, o no quiero trabajar, o no comprendo el potencial que yo puedo tener en relación a eso y no me valoro a mí mismo, y me desvalorizo. Entonces, bueno, empieza a suceder todo el proceso natural en el nivel de crecimiento personal, que es igual que el nivel de conspiranoico, que es igual al nivel del
neófito, me refiero que son niveles, ninguno está mal, pero Sí. sí son niveles y cada uno tiene que enrolarse en el nivel y tomar conciencia de, bueno, pero ¿dónde estoy transitando? Y generar un proceso de autohonestidad consigo mismo y ser Ujú. sincero con uno mismo en torno a este proceso. Bien, Yo sigo. estoy en la juventud. Después de escuchar Estoy todas, bien. Está bien, dos o está tres bien. veces te escuché y me encuentro en la juventud. Me encuentro entre la adolescencia y Ok, la juventud. perfecto. Bueno, pero ya empezás a Sí, presentir. Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso del aspirante? Que ya sería el final prácticamente. O sea, vamos a decir, si lo dividimos en un cuarto, medio, tres cuartos y una totalidad, el proceso del aspirante lo dividimos en cuatro, está en la última etapa, o en el último ujú, cuarto, vamos a decir así, dentro del proceso del sí, aspirante, que es la juventud. Ahí nace la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a dar cuenta de eso y dice, bueno, empieza a buscar por otro lado, porque se da cuenta que ya no le alcanza luchar no, contra, vamos a decir, el gobierno, lo conspiranoico, las marchas, primero se dice comunista, porque se da cuenta que el capitalismo está mal, después vuelve otra vez, pero el comunista termina siendo capitalista, peor que el capitalista, ¿entendés? Y dice que no, y que no, y que tenemos que ser todos iguales, y no comprende que hay una verticalidad también que es evolutiva, que se llama jerarquía espiritual, que todos claro, tenemos, que son estos niveles que no quieren aceptar y somos todos iguales, no hay que ser horizontales, somos todos iguales, sí somos todos iguales, pero no, distintos pero iguales, dicen mis amigos. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ujú, significa? Ok, somos distintos sí, también. Entonces, bueno, sí, el hecho de aceptar esa diferenciación, de tomar conciencia de eso, y eso sucede en la juventud. Hasta que finalmente, ¿qué empieza a pasar? Bueno, de golpe le ofrecen ponerle un curso de Reiki o de yoga. Vamos a empezar con el yoga. Empieza con un curso de Hatha Yoga. Perfecto, buenísimo, Hatha Yoga. Dice, no, tengo que estar más tranquilo, me pongo muy nervioso, estoy un poco agreta, un poco agresivo, que aquello que el otro. Bueno, a ver, me voy a calmar un poco, curso de yoga. sí. Termina el curso de yoga, curso de Reiki. Termina el curso de Reiki, curso, curso de mindfulness. Después termina el curso de mindfulness, curso no sé, de archivos acásicos. Termina el curso de archivos acásicos y así. Me estás Ese describiendo a la todavía, hay que estar perfección. eso es estar en la juventud del despertar de la conciencia, porque todavía no te conociste. Bueno, ¿cómo cambia eso? ¿Cómo pasamos de la juventud a la madurez? Que ahí está el despelote. ¿Entendés? ¿Cuándo? Cuando te das cuenta que todo eso son técnicas maravillosas que te ayudan a acercarte al despertar, pero esas técnicas no son el despertar. No, ¿Te das cuenta? sí, ¿Por qué? Porque el despertar pasa por vos mismo, pasa porque te conozcas a vos mismo, pasa por lo número uno, así lo es. que diferencia a la madurez de la juventud, que es que Ujú, autoobservarte y cambiar producto de la autoobservación. Y ahí empieza el discipulado, lo que vamos a dar a conocer como el discípulo primario. bien. Entonces, ¿qué diferencia un discípulo primario de la vida de un aspirante? Que es todos estos pasos que planteamos. ¿Qué lo diferencia en realidad? Que el discípulo se transforma en discípulo porque se da cuenta que se tiene que observar a sí mismo y autocorregirse. Ahí Exacto. empieza, ahí empieza el verdadero discipulado, que es cuando dice, bueno, a ver, bueno, pero ¿cómo hago, Marcelito? Bueno, y acá empieza todo lo que sería las 5 claves del despertar de la conciencia, que las necesitas para poder empezar a transitar esa madurez. Porque vos Claro. madurás, te das cuenta que tenés que autoobservarte y tomar la decisión de hacerlo. Y acá empieza el despelote, como decimos todos. Sí, ¿Ok? sí, sí. ¿Por qué? Porque tenés que autoobservarte y tenés que tomar conciencia de que de tus miserias y de tus virtudes. No solamente de tus miserias, ni tampoco solamente de tus virtudes, que es lo que estimula el crecimiento personal, que me parece muy Ujú, bien, pero muy ujú, peligroso también, porque te claro, engorda el ego de una manera descomunal, que es claro. uno de los temas que vamos a abordar ahora, que es lo Sí, sí, que va sí. a empezar el discípulo primario, que es cuando ya maduró en ese proceso y se da cuenta de que todas las técnicas muy bien lo llevaron a la madurez. ¿Sirvieron o no sirvieron? Claro que sí.
Sirvió o no sirvió Ujú. darte cuenta del sistema. Sí, algunos se dan cuenta antes, otros empiezan directamente por el nivel de evolución que ya traen, ¿ok? Claro. Entonces van directamente y pegan el salto directo y se dan cuenta después del sistema, necesitaron evolucionar primero y acceder primero a estas técnicas para después poder ir al otro, hasta que finalmente todo eso lo deja vacío. Se da cuenta Sí. que no lleva a un cambio, que él se sigue poniendo mal, sigue teniendo ataques de ira, sigue teniendo celos, sigue teniendo envidia, sigue teniendo posesión, sigue teniendo todas las miserias humanas y no cambió Sí. nada. Eso, fíjate que ya es madurez. Pues Sí. si no, tengo que ser mejor persona, ¿cómo hago para cambiarlo? ¿Te das cuenta, Débora? Entonces Sí. ahí es donde empieza el proceso. Y él se plantea y dice, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde empieza el tema. Dice, bueno, ¿cómo es autoobservarse? Está bien, me tengo que conocer a mí mismo. Y Ahí ahí viene el dejamos famoso oráculo. ahí dejamos Sí, de no, por tomar favor, un poco decime. afuera, ahí dejamos de ponernos la mirada afuera y la ponemos hacia adentro. Exactamente, Nada maravilloso. de ¿Pero afuera me por va a qué? decir lo que yo necesito y lo que yo tengo, ¿no? Para esta madurez. Nada, ni Eh, cursos ni nada. nada, Ya está, solamente ya vos. probé Pero bueno, todo y nada me lo dio. exacto, nada te lo dio. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida ante esa dificultad? ¿No? Cuando te Adentro. lo planteas, ir hacia adentro. Para ir hacia adentro, bueno, ¿cómo hago? Porque ahora viene el otro Maya, ¿no? Que es un Maya superior, vamos a decir, Sí. mucho más profundo y mucho más peligroso, que sería todo lo que conocemos como New Age. ¿Ok? Que empezó con todas esas Mm, técnicas y esos cursos, pero después quedás engrampado en esa realidad. ¿Te das cuenta? O sea, quedás, sí. vamos a decir, abordado por toda esa lógica que no es la fórmula correcta. ¿Por qué no es la Ujú. fórmula correcta? Porque no cambias. Y te Exacto. autoengañas creyendo que cambias y en realidad no cambiaste nada. O cambiaste, pero después Es maltrataste a tu verdad. mujer, trataste mal al vecino. Entonces, Sí, 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 ¿cuánto de tal cual. transformación real hubo ahí? Verdaderamente. Poco y nada. Desde el corazón, desde adentro, autoobservándote realmente. Bueno, Marcelito, todo bien, todo maravilloso lo que está diciendo, pero bueno, ¿cómo entonces se autoobserva un discípulo primario? ¿Correcto? Esa es la pregunta del millón, Y ¿no? sí, 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 sí. Bien, entonces vamos a hablar de eso, cómo se autoobserva un discípulo primario. Y ahí empieza el proceso. Es decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es observar, autoobservar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque naturalmente pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra, y eso se llama incongruencia, y somos incongruentes en la Exacto. vida. El ser humano es así. ¿Cuándo Y lo que empieza a tenemos que cambiar ser es eso? coherentes. Exacto. ¿Cuándo el ser humano empieza a cambiar eso? ¿Cuándo empezamos a ser coherentes? Cuando empezás a observar lo que pensás. Pero no, Ujú. Marce, fíjate, ahí viene la lucha de los que hacen las técnicas, que dicen, no, hay que sentir, la técnica de que hay que sentir y que nada de intelecto, nada de mente. Que está bien, yo lo entiendo, Sí, pero te estás autoengañando demoledoramente. Porque si te vas con el sentir nada más, no tenés ni idea lo que es sentir, porque no tenés conciencia y no tenés equivalentes en tu mente para comprender lo que sentís. Entonces, lo primero que claro. tenés que observar es tu mente, porque vas a poder entender y comprender lo que estás sintiendo. Ah, pero no sé lo que siento. Pero no te diste cuenta que estabas celoso, que por eso actuaste así, que ya lo puedes ver en un animal y no te das cuenta. Y tuviste una actitud recontra celosa y no lo viste. Y estás en séptima iniciación de Reiki, te va a decir. Séptima iniciación de Reiki tengo. Claro. Pero son más, peor que una persona común. Puede encontrar una persona del campo súper humilde, súper Sí, sí, corazón, sí. abierto, ¿entendés? Que es mucho más evolucionado que esa persona que es, no sé, séptima iniciación de lo que sea. No, 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 tal cual, tal Que cual. Sí, sí, sí. Te no lo digo yo que me hice 2 años de puro taller, curso, diplomado, taller, curso. Si te muestro, tengo una carpeta llena de te das cuenta, a diplomitas modo y de de diploma. certificados y todavía seguimos ahí, en Por la eso. juventud. Bueno, ¿qué es eso? En la juventud. Mm, Porque compramos tal los cual. diplomas, compramos tener la pieza llena. Yo me acuerdo, alguien en Instagram, no interesa quién ni nada, pero quiero Sí, compartirle. Tenía un currículum así de la cantidad de cosas que hizo. Y vos lo escuchabas hablar. Y Dios santo, era una ensalada rusa. Jamás se observó. ¿Entendés? claro.
Tal porque no cual. llegó todavía. ¿Está mal? No. Pero bueno, es así. Tenemos que condenarlo, tenemos que justificarlo, ni justificar ni condenar. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuando ponemos autoobservación volcada hacia lo que pensamos, no tenemos que ni justificar ni condenar eso. No hay que enjuiciarlo. Pero entender que es un nivel. ¿Te corresponde o no te corresponde ese nivel? Por ejemplo, siempre hablamos del famoso Pastor Jiménez, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿el Pastor Jiménez está mal? No, no está mal. Está mal para mí está pésimo, para Claro. mí, pero para los demás está mal. No hay gente que ayuda, no hay gente que sirve, no está sirviendo a la humanidad. ¿No es parte del plan un Pastor Jiménez? Por supuesto que Sí. sí. O sea, para mí es totalmente contrario a lo que yo elegiría. Pero Ujú, cuidado, por eso digo, cuidado con el juicio. ¿Por qué? Porque ese ser está ayudando a un montón de personas ujú. que son indigentes, que son ladrones, que tienen Ujú. problemas de violación, que tienen problemas hasta de asesinato, y los puede Sí, sí, sacar sí, de sí. esa realidad porque está en ese nivel. Entonces, ¿está mal Claro. eso? No. Cuidado con eso. No está mal, pero eso no significa que está bárbaro. Está bárbaro No, no, para no, los tal cual. ojos de quien vive esa realidad. Ujú. Pero ¿por qué? Porque no conocemos todo. ¿Por qué? Porque no nos educan mostrando toda la evolución y hasta dónde podemos llegar. Eso Ujú. es tremendo. Quedémonos ahí un segundo y reflexionemos en esto. Entonces, si no lo sabemos, no vamos a poder. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no nos conocemos. Y somos desconocidos de nosotros mismos. ¿Te das cuenta, Débora? Exacto. Pero Ahí es juzgamos. donde empieza. Exacto. Sin saber. Y Sí, sí, pecamos de sí. ignorantes. ¿Te das Sí, sí, cuenta? sí. Y ahí es donde está el proceso. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa con el discípulo primario? Empieza a observar lo que piensa, se da cuenta, bueno, pero ¿cómo hago para observar lo que pienso? Bueno, tengo que autoobservar lo que pienso. Siempre hacemos un ejercicio, vamos a hacerlo muy chiquitito para Sí, tu audiencia, siempre lo hago porque es re importante. dale. Vamos a hacerlo, voy a dar la consigna muy rápido, ¿ok? Y la vamos a aplicar. Bueno, es pensar o la Marcelo, y cuando lo hayas pensado, decime sí, ya lo pensé. Entonces, cuando yo te avise, vas a pensar, hola Marcelo, y vas a decir, sí, ya lo pensé. ¿Ok? ¿Está Ujú. claro? Hacemos eso, Débora. Vos y todos los Sí, que quieran, claro. ¿no? De Sí, todos los sí, que nos sí. estén mirando. Entonces, a la una, a las dos, ahora. Ya lo pensé. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el pensamiento en nuestra pantalla mental y vos decís, sí, ya lo pensé, ¿correcto? Ujú. Vamos a volverlo a hacer una vez más para que lo tengamos más claro y le vamos a poner más detalle a la observación. Entonces, cuando yo te avise, vas a pensar hola Marcelo y cuando lo hayas pensado me vas a decir, sí, ya lo pensé. Ahora, Ya lo pensé. bien. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el pensamiento hola Marcelo en tu mente y algo por encima que lo observa que dice, sí, ya lo pensé. Hay Claro, dos. es verdad. Esta es Esto es lo que diferencia a un discípulo de la vida que empieza a transitar el sendero de un aspirante. Por primera Qué vez maravilloso. descubre que hay dos adentro de él. Más Mm, sí, pero Marce, yo leí Krishnamurti, Krishnamurti dice que el observador y lo observado, o el pensador y lo pensado son la misma cosa. Entonces yo sí, Krishnamurti es un iniciado de tercer grado, te está mostrando a dónde hay que ir, a la unidad que tiene que haber entre el pensador y lo pensado. Bueno, primero tenés que descubrir que hay un observador adentro tuyo, comprender ujú. cuál es el proceso de evolución de ese observador y después integrarlo con lo observado. No es instantáneo eso, es un proceso que te demanda mucho tiempo de autoobservación volcado en la mente. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, Sí. entendamos bien cómo son las cosas. Bueno, primero tenés que descubrir el observador. Si vos querés saltar directamente porque tenés un ego grande como una casa y decís, bueno, listo, ya está, porque empezaron a observar, listo, ya está, no aprendiste a observarte. Porque los mecanismos que oculta la mente, los mecanismos tremendos de falta, no los vas a descubrir si no tenés un observador entrenado. Ujú. Porque la mente se Exacto. autoengaña todo el tiempo te engaña todo el tiempo, creyendo, haciéndote creer cosas. ¿Te das Aparte, cuenta? estamos tan acostumbrados a que queremos todo tan rápido, lo que la sabemos ya toda, que me lo explicaste y ya la casé, ya lo entendí, porque no tenemos esa cosa de decir, no, la verdad todavía no la entendí. Exacto. Dame una semana más. Ahí está, listo, No tenemos. ¿entendés? ¿Pero por qué? Porque, por eso, porque todavía no aceptamos que somos un granito de arena.
Exacto. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, eso sí. significa trabajar la modestia, porque la humildad no puede ser cultivada, por lo tanto tenés que trabajar sobre tu modestia. ¿Somos modestos? No. No, Y ahí es donde empieza el despelote. Tenemos claro. que entender también eso. Entonces, bueno, primero tenemos que observar lo que pensamos, y solamente te estoy hablando de eso, y no quiero entrar en los mecanismos. No vamos a llegar a cerrar el día de hoy. Tenemos una hora. Sí. Entonces, por eso lo que quiero es empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene esta revelación. Entonces, bueno, Ujú. y después que viene conciencia de propósito, que es tener, lo voy a hablar rápido para así Sí. seguimos con lo que veníamos tratando. Ok, conciencia de propósito es tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. La mente hay que encarar la tarea que defina lo que quiera. ¿Querés una casa como la querés? ¿Entendés? ¿Qué color la querés pintada? ¿Cuántas habitaciones la querés? ¿Cuántas ventanas? ¿Cómo la vas a decorar? ¿Qué le vas a poner adentro? O sea, tenés que enfocar y encargar la tarea a lo que sea tanto material como espiritual o interior, Sí, como sí, quieras sí, sí. llamarlo. Pero tenés que tener un propósito, tenés que tener algo que te motive, algo que le dé sentido a la vida, sentido y destino, ¿ves? Fíjate qué Ujú. sentido y destino, esas dos palabras tienen las mismas letras, ¿ok? Son anagramas, y entonces es muy interesante ver cómo sentido a la vida obtienes un destino. Y el destino es darle sentido a la vida. ¿Entendés? Entonces, fíjate cómo se Claro. complementan en ese aspecto, y ahí la cosa cambia. Pero Ujú. necesitamos poder observar esa realidad y entender la importancia que tiene todo eso. Tal cual. Bueno, sigo. Entonces, después observar lo que sentís, pero tenés que ponerte, tenés que ilustrarte, tenés que generar equivalentes en tu mente para comprender lo que sentís, tenés que leer, tenés que informarte, tenés que ver series afines y películas afines para ilustrarte, tenés que utilizar todas las herramientas que te puede proporcionar la enseñanza para avanzar en el sendero y Tengo que utilizarla entrenarme. siempre, claro, para los más altos fines, a la mente, a las emociones, a la palabra, Ujú. a lo que hacemos. Tenemos que darle conciencia y no la tiene. Por eso somos incongruentes, porque no nos Ujú. observamos. Vamos en Por eso es tan automático. importante, exacto, por eso es tan importante autoobservarte. Entonces, Ujú. poner energía fuerte cuando hay que ponerla, porque no hacemos las cosas. Meternos para adentro cuando es necesario. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces vos decís, bueno, me autoobservo, perfecto, estoy autoobservando lo que pienso, bien, perfecto, cometí un error, me equivoqué, maltraté a mi esposa, maltraté a mi marido, maltraté a mi hijo, o sea, le dije algo mal, estaba mal, me levanté Ujú. torcido, es un Sí. clásico, ¿entendés? Con mala actitud, le digo, bueno, corregilo, pedí perdón, ahí automáticamente, pero si no te estás observando no tenés cómo corregirlo, no tenés cómo Ujú. cambiarlo, cómo transformarlo. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es súper importante aceptar internamente que, bueno, que tenemos que cambiar y modificar nuestras actitudes, porque vos podés Ujú. observar sin justificar y sin condenar, porque que la justificación es más densa, opera siempre en favor del ego, ¿no? No porque sí, pero estás cuestionando todo el tiempo y justificando todo al favor Ujú. de tu propio ego. Y después tenés Sí. la condenación, que es mea culpa, que es el latigazo, como le digo yo, o sea, autoflagelarte por Por mi errores que culpa, por mi culpa, cometiste, por mi gran por mi culpa. grandísima culpa. Entonces, bueno, por eso, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí de esa manera también es otra falacia, porque es otra manera de escaparse que tiene el ego, a través de la justificación primero, justificando todo, que es más denso, vamos a decir, y después a Sí, través de la condenación. Pero también son dos grandes impostores, es la raíz dualista que tiene el mundo del pensamiento. El pensamiento sí, tiene una raíz dual, mide todo el tiempo, ¿no? sí, Ahí está es el famoso verdad. libro de Krishnamurti, La mente que no mide, la mente que no mide. ¿Cómo es la mente que no mide? Porque la mente mide entre lo bien Creo que lindo, nadie la feo, blanco o conoce. negro. Estamos todo el tiempo midiendo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. No, no, claro. Y nos solemos el gran ganador de esta historia, en realidad el gran perdedor. Sí, Dios, Bueno, no. seguimos avanzando. Entonces, bueno, de pronto
toma conciencia de golpe, un día está caminando por la calle y siente que el ego le dice, vamos a entrar a ese lugar, me gusta ese boliche, qué sé yo, me voy a tomar un café ahí. Pero de golpe, atrás en el fondo, si estás en atenta observación, escuchas una vocecita muy chiquita, un susurrito, que te dice, no, Marce, no entres ahí, que está todo mal, va a haber problemas. Se llama intuición, el lenguaje del corazón. Sí. ¿Ok? Y no le damos bolilla. ¿Por No. qué? Porque no hay conciencia del alma. Bueno, pero ¿qué es el alma, Marce? A ver, ya me metiste el alma, ya me metiste la religión, porque alma igual religión. No, señores, no es así. Presta atención, tenés un alma y está totalmente confirmado. Confirmalo Sí. vos, o sea, que yo te lo diga no sirve. No tenés Exacto. que hacer lo que yo te digo. No, cuestioname todo, pero adentro tuyo. Probá lo que te digo y si te funciona, vamos bien, y si no te funciona, busca otra, lo que te resuene. Esto es así, trabaja por razonamiento, por, por razonamiento, pero en relación a la resonancia, ¿entendés? Exacto. Bueno, seguimos. Entonces, volvemos de vuelta al punto. ¿Cuál es el punto clave? Y decimos, bueno, si nos autoobservamos, tomamos conciencia de quiénes somos, si nos conocemos, empieza el verdadero cambio. Empiezo a cambiar porque me doy cuenta que no me estoy comportando como un ser humano mejor. No estoy mejorando todos los días. No me estoy autocorrigiendo porque tengo malas actitudes o tomo malas decisiones o lo que sea. Sabemos que las decisiones van marcando el sendero de nuestra vida. Tomaste una mala Sí. decisión y cambiaste la línea de tiempo. Y mirá que investigué mucho el tema de las decisiones por cosas que me sucedieron. Sí. ¿Ok? Porque cada decisión que tomes te cambia el rumbo Te o no, cambia. te lo lleva para un lado o para el otro. Entonces, cuidado con las tomas de decisiones y presta mucha atención y autoobservate principalmente eso. Y volvemos a lo intuitivo. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué pasaba cuando iba caminando y de golpe no le hice caso? Y entré a ese lugar y de golpe un despelote terrible, llegó la policía, pasaron cosas horribles, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque no te hiciste caso a vos mismo, porque no escuchaste el susurro de tu alma. Pero Marce, ¿qué es el alma? Y ahí es donde empieza la historia. El alma opera a través de síntesis, de extractos, de ideas, de moralejas, no de pensamientos, no de pensamientos, opera a través de síntesis, de extractos, de ideas, no de pensamientos. Bueno, Marce, pero explícame, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre una idea y un pensamiento? A ver, que no lo sé distinguir. Bueno, imagínate las lamparitas antiguas, viejas, que estaba el filamento de la lamparita. El filamento de la lamparita sería la idea, la luz que rodea toda la habitación y el mundo del pensamiento. ¿Te das cuenta? Bien. Sí. Entonces, o sea, es el punto. Un ejemplo más claro todavía, por ejemplo, vamos a decir Miguel Ángel, cuando crea la Capilla de Sistina, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el proceso de la creación de la Capilla de Sistina? Él recibe en un segundo la obra, miró arriba la cúpula y dijo, bueno, a ver, y vio la obra completa, pero después, ¿qué La pasó? vio terminada Después, ya. es un año para hacerlo. Claro, él la vio terminar y ya vio todo el cuadro completo en un segundo, ¿ves? Ahí está la idea. Sí. Tuvo la idea de la obra, la idea de la obra, pero después, ¿qué pasa? Vino el Papa y le dijo, bueno, lo tenés que hacer en 365 días. Yo te banco, pero la tenés que hacer en 360. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Dividir lo que vio en 365 días. Ahí bajó de la mente abstracta, donde está el mundo de las ideas, a lo que vamos a llamar la mente concreta, que es el mundo del pensamiento. Entonces, ¿qué empezó a definir? Puso su técnica, se llevó los materiales que necesitaba, los colores que había visto en esa primera vez, en esa primera instancia cuando vio la obra. O sea que una cosa es la mente abstracta, el mundo de las ideas, que es el piso del alma, y Sí. otra cosa es la mente concreta, que es como aprendemos. Y ahí entramos también en la fórmula del aprendizaje. Sí. El discípulo primario empieza a darse cuenta que tiene que aprender a observarse y que tiene que aprender a escuchar el susurro del alma y que el alma opera en extracto, en síntesis, en ideas y no en pensamientos. Claro. Entonces, ¿qué Como se el da cuenta? Y escultor se cuando da tiene el cuenta que pedazo de tiene una mármol. personalidad y saca lo que no es para que quede lo que es, por supuesto. Igual. Claro, claro. Entonces, bueno, pero eso es sacar lo que no es, que eso está maravilloso para enfocar después conciencia del amor.
que sería la tercera clave de las claves que estábamos hablando. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, ¿qué es conciencia del amor? Por ejemplo, y bueno, si querés saber qué es el amor, fíjate que no es el amor. Si hay celos y posesión, no hay amor. Amor incondicional estamos hablando, amor de verdad, amor crístico si querés. Porque ahí estamos hablando del amor en serio, no del que yo llamo querer, no llamo amor ahí. Amor incondicional, sin condiciones. Si tenés celos, no hay condiciones, eso no es amor, eso es querer. Nos autoengañamos, ¿por qué? Porque rompe con todos tus paradigmas, rompe con toda la lógica, pero esa es una verdad profunda, investigalo en vos. Fíjate, no me hagas caso a lo que yo te digo, fíjate en tu vida real, si vos tenés amor incondicional, sin condiciones, a ver, ¿te pones celoso o no? Por ejemplo, ¿ves? La raíz del celo, ¿cuál es? La posesión. Y fíjate que el mal para mí, de acuerdo a mi investigación profunda, personal, sobre mí mismo y sobre la humanidad, o sea, lo que descubrí es que la posesión es el encargado de todos los males de la humanidad, que ya empieza cuando el espíritu posee un alma, el alma posee un cuerpo. Fíjate el primer síntoma de posesión, ni hablar con el idioma, cuando aprendemos a hablar. Mi mamá, mi papá, mi juguete, mi comida, mi casita, mis cositas. Ya todo está basado en la posesión. Y la posesión habla de incondicionalidad, habla de dimensionalidad, bajo ningún concepto. Bueno, ahí empieza el cambio que uno tiene que empezar a hacer. O sea, nos llenamos la boca hablando de lo crístico y no tenemos ni la menor idea de lo que es. ¿Vos te imaginás a Jesús y a Jesucristo, Jesús y el Cristo juntos, celoso, enojado con María Magdalena por lo que vive? ¿Vos te imaginás eso? No, Tildado porque María Magdalena abrazó a Juan, claro. su primer No, discípulo. ¿Vos no. imaginás eso? ¿Ves? Ujú. ¿Cuán Sí, 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 sí. equivocados estamos, no? ¿Te das cuenta? Tal Entonces, listo, cual. ya está. ¿Por qué pasa eso? Porque no nos observamos. Entonces, todo lo que se habla acerca del amor se cae a pedazos. La Y eso posesión no y el es apego, conciencia del ¿no? amor. Por supuesto, es que la posesión es apego. Claro. El origen del ¿Cómo nos apego es la posesión. cuesta? Claro. Exacto. Sí, 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 sí. El origen de la posesión es el apego. Y ahí es donde vienen los cambios y donde suceden todas estas cosas. Fíjate fíjate, guerras por qué son. Fíjate, por posesión. Sí, 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 Posesión sí, de sí, por tierra, de posesión. petróleo, de minerales, de naturaleza, de Ujú. descubrimientos, ¿entendés? De De descubrimientos ideas, arqueológicos profundos, de ideas. Fíjate, todo posesión, todo para mí. ¿Cuál es claro. la dificultad de los gobiernos del mundo? ¿Posesión de qué? De poder, De poder, tal dinero. cual, tal ¿Eh? cual. Si volvemos otra vez al mismo lugar. Entonces, Exacto. bueno, entendemos eso. Entonces, ¿qué tenemos que descubrir? ¿Qué no es el amor? Para que lo que queda es lo que verdaderamente es el amor. Ah, entonces el amor no tiene ni celo ni posesión. No, señor. No tiene despechismo. No, señor. No tiene venganza. No, señor. Entonces, ¿qué tiene? Pero no hay amor en ese momento, en el momento en que me enamoro, sí hay amor, pero se transforma en posesión. Exacto. Sí, 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 sí. Y Está ahí clarísimo en lo las perdiste. relaciones eso. Sí, 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 sí. No, no, tal cual. Bueno, conciencia del amor, sigo porque si no podemos estar Sí. horas hablando de esto. Yo te dije Si que es me muy llego a meter. difícil. Claro, es muy difícil hablar Sí, con vos porque es tanto lo que tenés para contarnos y decirnos que bueno, pero bueno, vamos, vamos a esos pasos. bueno, seguimos. Bueno, después viene conciencia de servicio, ¿ok? Que es aprender a dar. Bueno, sabemos dar, no, vamos a dar para esperar recibir, y acá volvemos de vuelta, y si querés nos remontamos al amor. Ah, no, Otra pero vez. ahí está el proceso otra vez del amado y el amante en la vida. Ah, no, pero yo quiero que me amen a mí. Listo, ya estás afuera. No hay ese amor Es- incondicional ni amor crístico. Eso. Vos yo tenés doy que porque quiero dar amor. recibir. O yo Fíjate doy que esperando esto lo habló recibir. Platón. Fíjate, esto lo habló Platón 500 años antes de Claro. Jesús. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ya Platón Sí. hablaba del amante y del amado, porque Sí. había tres ciudades en las cuales Platón estaba, que era la ciudad de los tiranos, ¿ok? La ciudad de los favores, que se llamaba así, ¿ok? Y la ciudad de los complejos,
La ciudad de los favores eran más evolucionados que la ciudad de los tiranos. La ciudad de los tiranos contaminaron a los favores y destruyeron a los complejos. La ciudad de los tiranos. ¿Te das cuenta por qué? Porque la ciudad de los favores eran seres súper humildes, sagrados, trascendentes, que vivían en ese mundo de manera natural y que se encontraban y que empezaban a buscarse a sí mismos. Entonces los complejos, que era donde vivía Platón y Sócrates, bajaban a buscar a la ciudad de los favores, ¿ok? A la ciudad de los simples, se le llamaba también, ¿ok? En donde vivían los simples, a rescatar a los más evolucionados de la ciudad de los simples y a la ciudad de los favores. ¿Y cuál era lo que los distinguía? Que esto es maravilloso. ¿Qué era lo que los distinguía? Y que esa es la clave. ¿Qué era? Que eran todos amantes. Pero no amantes de amantes, de como entendemos la palabra amante. Era un amante de verdad, es alguien que ama. Fíjate cómo cambia el vocabulario también, ¿no? Un amante es alguien que ama, que da amor. Y no se preocupaban por recibirlos ellos. Entonces el que más evolucionado era el que más amante era y que no se preocupaba por lo que pasaba. Fíjate cómo hasta desvirtuaron la palabra amante, ¿no? Que decimos amante y ya nos horrorizamos. Todo el mundo ¿viste? se vuelve loco, que, nos horrorizamos. Como si no fuera un estándar tácito de la humanidad. Esa es otra falacia, otro maya. ¿Cuándo vamos a romper toda esa estructura? ¿Entendés? Que hay que romperla, hay que voltearla porque es parte del aprendizaje humano, que es pasar de la sexualidad a lo mágico, a la magia sexual, que es de otro orden y que no tiene nada que ver con la sexualidad conocida por el humano, que es simplemente fuego por fricción. Por fricción, porque después evoluciona a fuego eléctrico. Y eso ahí es donde empieza la magia, cuando podés elaborar ese proceso a través de la conciencia puesta en experimentación. Pero bueno, ese es otro tema más. Vamos a dejarlo de costado y bueno, entonces volvemos de vuelta, estábamos en el dar y el recibir. Perfecto, bueno, tenés que aprender a dar y olvidarte de recibir, porque damos especulativamente. Está bien, yo te amo, pero vos amame a mí, ¿eh? Claro. Si no me amás a mí, me estás cagando. Perdón por lo que dije. Y sí, es así. Sí, es así. Tal cual. ¿Te das cuenta? Y no es así. Entonces, se tiende. Entonces, bueno, tomar conciencia de eso, de dar y recibir. Y finalmente, la última clave dentro del despertar de la conciencia, que sería el conocimiento de uno mismo, que es conocerse a sí mismo, que sería como la tabla donde están las cuatro patas, que es la autoobservación, conciencia de propósito, conciencia del amor y conciencia del servicio. La tabla, o sea, estas cuatro patas sostienen la tabla de la mesa, que sería el conocimiento de uno mismo. Seguimos. Volvemos. ¿Qué pasa con el discípulo primario? En la última etapa del discípulo primario, que ya se está empezando a observar, observa por lo menos lo que piensa y lo que siente, no llega a observar lo que dice y lo que hace. Entonces, lo que piensa y lo que siente empieza a observar, se da cuenta. ¿Y qué? Se da cuenta que tiene un alma y que tiene que escucharla y que es su primer maestro interno. Ahí estamos en la madurez todavía, ¿no, Marce? Escuchar y respetar. Sí, todavía estamos en la madurez. Okay. Estamos cerrando el proceso de madurez. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque se da cuenta que tiene un alma, ahí maduró, descubrió su esencia. La primera porción, en realidad no es su esencia es la mónada, que sería el espíritu, que sería la chispa, si querés, de luz, que tenés adentro de tu propia alma. En el corazón del alma radica la mónada. Exacto. Que es un espíritu de vida que vos tenés, que pertenece al espíritu divino en lo alto, porque es divino ese espíritu, pero es el espíritu divino encarnado, le llamamos espíritu de vida. La famosa llamatrina. Ponele, podés llamarlo así. Hay algunos que la llaman llamatrina, la chispa divina, está muy bien, ¿no? Dependiendo. La chispa divina, dependiendo la línea de enseñanza. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, listo. Entonces, bueno, pero tomaste conciencia de tu alma. ¿Y el alma qué es? Memoria. Memoria del alma en forma de síntesis, de extractos, de ideas, vuelvo a repetir, no de pensamientos, que ahí nos equivocamos mucho. Entonces, ¿qué significa? Que heredás a través de la evolución y de las reencarnaciones, si querés,
la forma de razonar, de asociar las ideas. El razonamiento es parte de esa realidad que después desemboca en la conciencia. ¿Por qué asocias las ideas así? ¿Por qué asocias esta idea con esta idea y no otra cosa? Por lo que aprendiste. Ahí están Exacto. los dos aprendizajes que hablábamos, el aprendizaje del hombre común, que es a través de la memoria, que sería todo lo que estudian académicamente, los estudios académicos. Son a través de la memoria, muy lindo, muy bien, sirve a la humanidad, por supuesto, un médico no sirve, un arquitecto no sirve, o sea, cualquier profesión, un contador, un abogado, Sí, 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 ¿entendés? sí, Por sí. supuesto que sirve. No digo que no es Claro. parte de la evolución humana, pero cuidado. ¿Tiene el eje transversal de haber aprendido a conectarse con su alma? No, de ninguna manera. Eso se tiene que enseñar en la facultad. Es lo único que nos enseña, que es conocerse a uno mismo. Y hasta que no pase la Exacto. humanidad, vamos por el declive, ya sabemos, no hace falta. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de eso, para salir del sistema, como estaban hablando ahora, como se habla ahora? Tenemos que salir del Matrix, tenemos que salir del sistema. ¿Qué significa salir del sistema? Autoobservarte y cambiar. Ser Bien, sigo. autoconsciente, Entonces, exactamente, ser autoconsciente de lo que te está pasando. libre, soberano. Ujú. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando en realidad hacemos el salto, cuando tomamos conciencia que tenemos un alma, pero estamos a la luz del alma, no. Todavía no. ¿Por qué? Porque nos autoobservamos intermitentemente. Eso es discípulo primario. Después que viene discípulo en la luz de que de tu propia alma, de tu propio maestro interno, permanente. Eso no pasa. ¿Entendés? Que es cuando pasamos de la madurez a la mayoría de edad, vamos a decir, al Claro. mayor. Que es decir, no, pero tengo que sostener mi atenta observación todo el tiempo, 24/7. ¿Ok? Tengo que sostener 24/7 mi atenta observación. ¿La sostenemos? No. Y si no aguantamos ni 3 segundos de Es autosostener lo que verdad. pienso, automáticamente mi mente se dispersó en un segundo. Y no sirve la meditación, Marce, por supuesto que sirve para concentrarte, pero para mí eso no es meditación. La Claro. meditación es generar un vacío, pero no lo puedes generar de manera consciente, no, jamás. La meditación es algo que irrumpe en su propia velocidad, irrumpe y penetra y te encuentra, sale a tu encuentro. Vos no podés salir al encuentro de la meditación, porque si no hay un yo que quiere meditar, listo, ya metiste el pensamiento, yo quiero meditar, listo, chau. Ya está. No La hay meditación sería meditación, como es el vacío en la sueño. No sé si mente. te lo escuché a vos en un video o como la meditación y el sueño paralelo, donde ahí no podemos meterle la mente. Voy a dormir. Exacto, donde Y estar pensando, voy a dormir, voy a dormir. Ya estamos. Claro. exacto. Entonces, bueno, ¿pero por qué? Porque no nos desconocemos y no nos autoobservamos. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene esa mayoría de edad? En realidad, que ya es discipulado en la luz, ya saltamos del discipulado primario a un discipulado en la luz. Bueno, en el discipulado en la luz es vivir a la luz del alma. ¿Y qué significa amarse y vivir a la luz del alma? A ver, dame conciencia porque no entiendo. Y es sostener la atenta observación volcada hacia lo que pensás, sentís, decís y haces todo el tiempo, de que te levantás hasta que te dormís. Pero no puedo, ¿por qué? Porque me disperso a los 3 segundos. Bueno, todavía estarás en el discipulado primario. Claro. ¿Se entiende? Sí, Ahí sí, es sí, perfecto. donde cambia tu vida. ¿Por qué? Porque ahora empieza ahí en el discipulado, en el final del discipulado primario, antes de saltar al discipulado en la luz, empieza lo que se llama la crisis del discípulo. ¿Cuál es la crisis del discípulo? Y que empieza a pelear con su alma, porque el ego quiere hacer lo que quiere. Entonces vos tenemos, me acuerdo siempre, yo les explicaba al maestro que es el carruaje. No, entonces tenemos, imagínate un carruaje, están los caballos, está el cochero, está el pasajero y el carruaje completo. El carruaje completo, ¿qué sería? El cuerpo físico. Los caballos, el cuerpo emocional, el cochero, el cuerpo mental y el pasajero, el cuerpo del alma. ¿Ok? ¿Y qué pasa en la vida? ¿Cómo nos movemos con ese carruaje? Si simplemente lo que sucede generalmente, que si vos no tenés control de tus emociones, que serían los caballos, ¿a dónde va a parar el carruaje? Imagínate. Ahora, si vamos a suponer que la mente controla las emociones, ¿a dónde va a parar el carruaje? A donde quiere la mente. ¿Y la Claro, mente tal qué cual. es? Ego, con emociones.
Entonces, vamos a donde quiere el ego. Todos los académicos, todos los profesionales, decime lo que quieras, cualquier, ni hablar los empresarios, todo es ego en la vida. Entonces bueno, ahí donde el discípulo primario se da cuenta que todo es ego, que todo el mundo tiene un ego terrible y que él se da cuenta porque le refleja, porque aprende a través del reflejo en la vida cotidiana, que es una primera etapa del aprendizaje a través del reflejo, porque después hay una segunda etapa del aprendizaje a través del reflejo, que es aprender a, cuando la mente logra quedarse quieta, producto de observación, volcada al diálogo interno, y el diálogo interno se estabiliza, imagínate un lago, te puedes mirar y ver el reflejo, lo que refleja el lago. Esa es otra manera de aprender a través del reflejo superior. Pero primero aprendes a ver que te está reflejando la vida. Esa es otra, la primera forma de aprender por encima de la memoria, que no es aprender por memoria, sino aprender a través del reflejo. Pará, me está reflejando esto en la vida. Y ahí empieza también otro tema súper fascinante, que es la conexión con la inteligencia de la naturaleza vía la intuición para poder decodificar la sincronicidad. Mirá que otro tema tremendo y fascinante, que el discípulo primario empieza a presentir, pero no sabe hilvanar las sincronicidades, y mucho menos aspirar a un nodo sincrónico, que es cuando convergen muchas sincronicidades en un mismo tiempo, que supera tu propia comprensión de por qué está pasando todo eso, y es una advertencia impresionante que te está dando ¿quién? La inteligencia de la naturaleza. Uy, ¿pero qué es la inteligencia de la naturaleza, Marce? Llamale Gaia, llamale la Pachamama, la Gran Madre, como te guste ponerle. Exacto. Yo estoy leyendo este libro en vivo, Sincrodestino, de Deepak Chopra. Bueno. Justo. Fundamental También. para poder entender lo que significa. Ahí está la sincronicidad. Vos estás leyendo eso y yo te hablo de sincronicidad. Eso es una sincro para vos. Y vos estás aprendiendo a través del reflejo conmigo. Pará, me hablo, todo lo tengo que terminar de leer. O no me puse las pilas o lo tengo que leer. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Y eso es una señal para vos, que te está diciendo, entonces vía la sincronicidad, ¿me habla el universo? Sí, te habla el universo a través de la inteligencia de la naturaleza, que es la que orquesta las sincronicidades en la realidad. Llamá a los logos planetarios, el rey del mundo, Sanat Kumara, Melquisedec, Riden-Kiepo, de acuerdo a lo que quieras. Tenés 700.000, no me llamalo como quieras. Me gusta más de todo el conciencia planetaria o logos planetario, que sería equivalente. Que responde a una evolución superior, que es la conciencia solar y el logo solar. Volvemos de vuelta para atrás. Entonces, ¿qué hace el discípulo? El discípulo primario comprende esta realidad, empieza a darse cuenta y a descubrir todo un universo, que es todo lo que estamos hablando, en donde hay sincronicidades, en donde hay conexión con la conciencia solar, en donde la Tierra también habla y expresa su realidad y te ayuda a evolucionar, y nosotros la destruimos, ¿entendés? Destruimos esa naturaleza. Una de las primeras cosas para mí que tiene que suceder es que la humanidad comprenda las leyes de la naturaleza y las respete y obra en consecuencia. Eso es lo primero que tiene que cambiar el ser humano, porque no valoramos en absoluto todo eso. Pero bueno, necesitamos personas que trabajen internamente para darse cuenta y reconocer lo que eso significa. O sea, ya los chamanes en la antigüedad respetaban todo eso, ¿ok? En un nivel de evolución X, pero respetaban todo eso. Y ya eran conscientes de eso, de cosas que nosotros hoy no somos conscientes. Bueno, yo soy consciente hace muy poquito, soy consciente hace muy poquito, ¿no? Con todo este despertar, ¿no? Con toda esta búsqueda de que, y no me avergüenza decirlo, tengo 48 años y ahora tomé conciencia de que la Madre Tierra, Gaia, es un alma, tiene vida, respira, nos acoge, estamos todos, ¿no? Acogidos por ella y qué poco la cuidamos, que poco somos conscientes de esto, que es un alma viva, ¿no? Que tiene su pulsar. Pero bueno, yo hace poquito, o sea, y bueno, y desde que me enteré, obviamente que estoy mucho más conectada con la naturaleza, con las abejas, con cualquier bichito, o sea, trato como, ¿no? De ser consciente de que ellos tienen tanto derecho como yo, de que están por algo y demás, pero yo hace muy poquito, o sea, soy consciente de que estoy en un planeta Tierra que es un alma femenina,
que es nuestra madre Gaia, y que ella Qué tiene un bueno. latir, y me encanta, y eso me ha transformado un montón en un montón de conductas que yo tenía para con la naturaleza, que han hecho un clic y nada, y me emociono cuando veo los girasoles, que sé que giran buscando el sol. Bueno, y un montón de cosas que antes no tenía esa sensibilidad. Bien, perfecto. Y bueno, eso es maravilloso, ¿no? Que es en realidad de lo que eso significa. ¿Está? Ujú. Y bueno, para ir cerrando ya y empezar Sí, a entender cuál es ese proceso, el que vivimos, hablábamos del mayor y bueno, ¿qué sería la ancianidad? El discípulo aceptado. wow. ¿Y qué es un discípulo aceptado? Un iniciado. ¿Y quién acepta al discípulo? ¿Viene alguien de afuera con una varita, te toca y te transformaste en un discípulo aceptado? No. Un maestro ascendido te toca y de ninguna manera. Sos vos que te autoaceptás. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sabés que lo mejor que puedes ofrecerle al mundo es tu propia realización, tu propia evolución, tu propia automejoría. Entonces, Ujú, como tomás conciencia de eso, te autoaceptás y ujú, entras en esa realidad. ¿Te das cuenta? ¿Por ujú. qué? Porque te autoaceptás, porque empezás a darte cuenta de la importancia que tiene tu realidad, pero tenés que estar viviendo la luz del alma para Claro. eso, para poder después haber llegado a ese discipulado aceptado, que sería primera iniciación en los misterios. ¿En los misterios de qué? De la vida, de ninguna cosa. No son cosas raras. Iniciarte no es, Claro. me inicié en algo, ¿entendés? Sí es, ¿Cuál es pero la lo que yo estoy universidad que hablando te es da ese otra título, cosa. Marce? La ¿Viste? de, Porque, la de tu propia alma, la del conocimiento de uno mismo, se llama la universidad del conocimiento de uno mismo. Pero nadie te lo da, no viene de afuera, te lo das vos, te lo adjudicás vos mismo te erguís ante esa realidad. ¿Por qué? Porque descubriste tu alma, fuiste consciente de tu alma, te diste cuenta que esa alma es una memoria que reviste a tu espíritu, que es tu mónada, y tomás conciencia de eso y empieza a ver todo un trabajo profundo, como el ujú, trabajo que hace, vamos a decir, el discípulo primario y después el discípulo de la luz que lo termina de cerrar, que es crear un puente, un antacarán ante la personalidad del alma. Porque como dije antes, la personalidad hace lo que quiere. Volviendo al carruaje que no lo cerramos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el carruaje? Los caballos hacen lo que quieren porque no hay control de la mente sobre la emoción. Después la mente hace lo que quiere, que era lo que decíamos, y lleva también el carruaje donde quiere el ego. sí, Quiero éxito, quiero profesión, quiero dinero, quiero las cosas fáciles de la vida. ¿Tan mal? No, no es tan mal, pero eso solamente no trabaja para la evolución de tu alma, trabaja nada más que para el disfrute pasajero de una vida. exacto. Qué Tremendo, ¿eh? poquito. Tremendo. Sí. Entonces, si querés vivir así, qué poquito. Muy bien, qué poquito, Débora, qué poquito. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa? El ego que tiene el cochero del carruaje es tan grande, que es nuestra mente, tan grande, que no tiene la suficiente modestia para darse vuelta y preguntarle al pasajero, que es tu alma, dónde debe ir. Porque el único que sabe cuál es el destino de su realidad y de su vida y de cada encarnación es tu propia alma, que te va a orientar en ese sentido, que te va a ayudar a través de la intuición, que te va a guiar a través de un montón de fórmulas y de mecanismos, a través de la sincronicidad, por ejemplo, que es el lenguaje del propio corazón, que es el lenguaje de la intuición con el cual ahí está sincrodestino. ¿Entendés? Entonces, bueno, es eso, sincronizar con tu propio destino, eso es lo que dice Chopra. Exacto, Hace muchos años exacto. yo leí ese libro y también me cambió la forma de pensar y pues un montón de Sí, cosas que sí, me yo pasaron con es un la discípulo segunda de vez él. que lo leo y lo estoy leyendo en vivo en Instagram. Yo le hago lecturas en Bueno, vivo en Instagram y ahora lo estoy mirá leyendo qué para bien. todas aquellas personas que no lo Me tienen y que se parece muy quieren bien. acercar a esta lectura, ¿no? Vos fijate que casualmente el doctor Eduardo Zancoli, okay, que es quien escribió el prólogo de mi primer libro, que se llama El llamado planetario, que lo comparto Sí. acá, que es totalmente gratuito, lo puedes descargar en Ahora PDF, vamos mi a primer y dejar mi todo en segundo libro, descripciones para que se entren a tu en página porque es erx.org. maravillosa. Bueno, Sí, ahora vamos a eso, y dejar todos bueno, los pueden datos. ver y nutrir, y hay un video nuevo que acabamos de subir que se llama Si querés, creas. Lo Que escuché lo ayer. escribí y te doy la primicia, soy la primera, te doy la primicia y soy la primera, eso lo escribí en 1998. No, Fue mi primer escrito y lo puse, lo pasé en el Senado de la Nación, haciendo un trabajo con 1000 milenios de paz,
¿ok? Que se llamaba Senadores por la Paz, que llevábamos a los chicos a sentarse en el Senado de la Nación para poder tener una óptica de lo que sería su propio futuro, y sesionaban en el Senado de la Nación, lo llevábamos nosotros, y ahí mostré eso, y lo vio incluso políticos del momento que estaban en ese momento, vieron eso, que hasta hoy están presentes, vieron eso, por ejemplo, que yo ya armé en PowerPoint con imágenes y cosas, bueno, que ya probablemente en el futuro también lo vuelvo a hacer, que fue un impacto muy grande en ese momento. Mirá, te estoy hablando en 1998. Sí, sí, sí. Hace más de 20 años de lo que te Qué estoy diciendo. bárbaro. Entonces, bueno, empezar a entender también que hay una percepción, que todo lo que creemos de creer es lo que terminamos creando de crear en nuestra realidad. Y si vos crees que el futuro va a estar mal, el futuro va a estar mal. Y si vos crees Seguramente. que el futuro va a estar bien, el futuro va a estar bien. Vos creas tu realidad y por resonancia, o si querés también por ley de afinidad, ¿ok? Te vas acercando a esa realidad de manera natural, la inteligencia de la naturaleza te emite las señales, vos estás atento y le respondes, bueno, y todo se va dando por añadidura. Y te aceptás como un alma consciente. Entonces ya no es más, y atención, con esto cerramos, ya no es más la personalidad mirando al alma, que es durante todo el sendero. ¿Cuándo cambia eso? Cuando te aceptás. ¿Qué significa que desde el alma mirás la personalidad? Ya sos un alma, no una personalidad, no un ego caminando. ¿Entendés? Empezás a ser un alma y te das cuenta que sos un alma que tiene una personalidad, sos un alma que tiene un cuerpo físico, Exacto. porque te conociste. Y no una personalidad que tiene un alma. No. Entonces hago lo que quiero con mi alma. Y hago lo que quiero, que es el carruaje, lo que te dije, que nunca a la mente le pregunta al alma, que se pone a escuchar el susurro del alma, que después, a medida de que va evolucionando, ese susurro se transforma en una voz profunda y clarísima. Y a Para veces la nos conciencia de grita, la a persona. veces nos grita con síntomas, nos grita con enfermedades, nos grita ya. ¡Oh! Ya no sabe de Con qué infinidad de manera. cosas. Bueno, fíjate, o sea, una frase fabulosa, ¿no? Que decía el maestro, toda enfermedad parte de la inhibición de la vida del alma. Listo, esto no leemos más. Entonces, ¿qué Exacto. Ay, sector del Marce. alma, de tu propia alma se está viendo inhibido? Y ahí empieza tu sanación, pero necesitas conocerte. Y ahí entras en lo que llamamos nosotros cirugía del alma. Ojalá todos los cirujanos del mundo sean también cirujanos del alma. Y eso, por eso digo que tiene que ser un eje transversal. ¿Cuánta sabiduría habría en la humanidad, ¿no? Si entendiéramos que el conocimiento... ¿Pero qué pasa? Por supuesto, ellos no quieren que pase eso. Ah, no, no, ¿sabes cuántos negocios se terminan? Porque se termina todo. Ni Se hablar los termina negocios todo. de las religiones. Pero no, no, no. Imagínate lo que... Bueno, Más tremendo, vale que no tremendo. toquemos el tema, ¿no? No, Más no, no, vale que no sí. No, toquemos no, el no, lo tema. vamos a tocar en otro encuentro, seguramente. Hay Cuando tanto para quieras. hablar con vos. Quisiera hablar de ERX, bueno, quisiera hablar de tantas cosas que Bueno, del ego, de la vamos personalidad, a un poquito entrar mucho estuvimos más. hablando, pero bueno, Sí. es son charlas y charlas. Obviamente los invito a todos a seguirlo en YouTube. Tiene un montón de contenido en su página www.erx.org. Igual yo ahora en descripción dejo todo para que puedan también descargarse tu libro, que está todo totalmente gratuito, así que Todo gratis. no hay Así excusas que para empezar a nutrirse de lo que quieran, información que nos ayude a esto. estamos a disposición. Eso se trata, cuarta clave, conciencia de servicio, hablamos. Bueno, es lo que estamos haciendo ahora, acá con Débora. Exacto, Así que exacto. muchísimas gracias, mi querida Débora, por todo, por haberme Gracias. invitado y por darme la oportunidad, este mensaje de paz, de esperanza, de transformación, de evolución, y que creo que es una de las claves más importantes para tomar conciencia del despertar de la conciencia. La conciencia, No, exacto. Gracias, Marce, en nos serio. vemos la Gracias, próxima. gracias, gracias a todos los que lo vieron ahora en vivo. Después lo compartimos también por YouTube, ¿sí? Así que para que lo puedan difundir a aquellas personas que no tienen Dale. Instagram. Así va. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos hasta un próximo encuentro. Gracias, gracias a todos. Gracias, Marce. Gracias a toda tu audiencia. Gracias.
Acordate que hay que mirar la vida a través del corazón. A mí me gusta mucho Ay, cerrar así. sí, qué lindo, gracias, es verdad, corazoncito, gracias, gracias, Dale, hermoso. nos estamos bien, Abrazo, cariño. igualmente.